Muchas gracias, Lilia Kylie, por compartir esa alabanza. Qué lindo es caminar al lado de Jesús. Había un corito que hablaba acerca de... A mí me gustaba y el coro decía que voy corriendo por los valles, voy cantando a los trigales, Cristo y yo. No sé si lo recuerdan. Eh, y la escena, la imagen de él caminando con Jesús siempre me conmueve, ¿no? Siempre me es de, de mucha alegría, simplemente el hecho de saber que Él ha prometido que está con nosotros, que Él ha prometido que Él va con nosotros, que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él cumple su promesa. Ahí donde están, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección de Dios al abrir su palabra. Nuestro Padre y nuestro Dios, abrimos tu palabra en estos momentos. Pedimos que nos hables por medio de ella. Que yo sea simplemente un instrumento en tus manos, Padre. Que nuestras almas, nuestras vidas puedan salir esperanzadas, edificadas, Señor, y llenos de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. Lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema para hoy se titula, es una pregunta, ¿podemos conocer a Dios? ¿Podemos conocer a Dios? Decimos que sí, ¿verdad? De hecho, por eso es que predicamos, por eso compartimos el Evangelio eterno, como estuvimos mencionando en la lección de escuela sabática, porque queremos que otros conozcan a Dios. Y aunque bien es cierto que la mayoría de nosotros contestamos que sí, que podemos conocer a Dios, hay muchas dudas, muchas preguntas que a veces surgen en nuestro caminar cristiano, que no tenemos la respuesta inmediatamente. Y muchas veces optamos por decir, bueno, eso después se lo pregunto a Dios en la eternidad. ¿Cuánto hemos dicho? Pues yo no sé la respuesta a eso, pero en la eternidad se lo preguntaré. O eso no es tan importante conocer esas cosas. En el cielo, pues después sabremos si sí o si no, si cómo es esto, cómo es lo otro. Y muchas veces lo que no logramos entender, lo catalogamos como un misterio que por ahora no vamos a poder saber. Y yo recuerdo mi experiencia en la iglesia. Yo soy nacido y criado en la iglesia adventista. Y a través ¿verdad?, de mi formación, pasé por los clubes de aventureros, conquistadores, departamento de jóvenes. Uno como joven, como niño, tenía preguntas y hacíamos las preguntas que ciertos versículos, ciertos temas, ciertas predicaciones provocaban. Y muchas veces, sin criticar, ni condenar, ni juzgar, ni con resentimiento, muchas veces la respuesta que se nos daba es, eso no es esencial, no es importante que tú conozcas esto. Y uno se quedaba muchas veces con dudas, con preguntas. Y hasta me llegaron a decir, no estudies demasiado porque te puedes volver loco. ¿Cuántos han escuchado eso por ahí? Que estudia mucho se vuelve loco. ¿Acaso eso no fue lo que le dijo Agripa, fue el que le dijo a Pablo, o fue Félix? Las muchas letras te han vuelto loco. Y uno crece como con este miedito de hacerse preguntas por miedo a estar cuestionando cosas que no tengan respuesta y que nunca vamos a saber. Sin embargo, siempre que esas preguntas no sean de alguna forma contestadas, va a subyacer en nuestra mente la seguridad, o sea, la convicción de que yo no tengo esta respuesta, yo no sé esto, yo no sé lo otro, y no logro armonizar o comprender ciertas cosas. Y yo aprendí mucho en la Academia Adventista de La Habana como maestro. Yo aprendí mucho, ¿por qué? Porque yo tuve estudiantes mucho menores que yo, algunos, ¿verdad? Cuando empecé, pues algunos ya estaban saliendo de mi clase. Por ahí está Kimberly, que fui maestro de ella en 11 y en 12. Pero muchos estudiantes hacían preguntas que yo nunca me hice.
Y yo decía, wow, porque yo nunca me había hecho esa pregunta, así es válida. Y no voy a entrar en detalles de qué tipo de pregunta porque no quiero desviarme del tema. Pero preguntas que me hacían ir a mi casa, orar y pedirle a Dios que me mostrara en su palabra. Porque era importante esa pregunta. Que me mostrara la respuesta porque yo entendía que era importante para que ese estudiante posiblemente pudiera creer en el amor de Dios. Era importante contestar esa pregunta. Y muchas de las preguntas que surgen en la mente de nosotros sí tienen respuesta bíblica, a diferencia de lo que podríamos pensar de primera instancia, que hay muchas cosas que no se conocen. Es verdad, hay muchas cosas que no se conocen, pero esas cosas que no se conocen ni siquiera están mencionadas en las Escrituras. Si bien es cierto que hay muchas cosas de Dios que no podemos entender por su infinitud, por su perfección, hay muchas que sí. Job 11:7, vamos a la Biblia, vamos a abrir la Biblia en Job, capítulo 11, verso 7. Job 11, verso 7. Y este versículo son preguntas, son dos preguntas. La primera dice, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? Y la segunda dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Acaso el hombre puede alcanzar el rastro de Dios? De alguna manera, ¿puede el hombre seguir el rastro de Dios? ¿Puede seguir sus huellas? ¿Puede de alguna manera, como cuando una persona está siguiendo el rastro de otra para encontrarla, ¿verdad? Como los perros que utilizan también el olfato para seguir el rastro del olor y llegar hasta donde está esa persona. O algunos expertos van viendo en el bosque y van viendo que aquí se partió este palito y por aquí hay una pisada y es de este tamaño y se siguen rastros para dar con la persona. ¿Puede el hombre seguir los rastros de Dios, seguir las pistas, seguir lo que él dejó para llegar hasta donde él está? Estas son preguntas que surgen de los amigos de Job. Pero son preguntas que como que insertan en la mente el pensamiento de que no se puede. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Si bien es cierto que ninguno de nosotros jamás será ni omnisciente, ni omnipresente, ni todopoderoso. Si hay una perfección que en la palabra de Dios nos menciona que somos llamados a tener. No sé si ustedes recuerdan el Sermón del Monte, el capítulo 5 de Mateo, el versículo 48, después de que Jesús habla y dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que no devolvamos, ¿verdad?, el mal por el mal, sino que devolvamos bien por el mal, que tratemos bien a nuestros enemigos, que los amemos, intercedamos por ellos, oremos por ellos. Después de que dijo que pusiéramos la otra mejilla, después de que dijo de que al que nos quitare algo, no le resistamos, sino que le demos eso y le demos también, por ejemplo, que nos quite la túnica, démosle también la capa. Después de que Jesús presenta unos principios que todavía al sol de hoy nos chocan y nos parecen difíciles, si no imposibles por nosotros mismos de poner en práctica. Después de todo eso, cuando concluye hablando de amar a los enemigos, dice, para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y termina diciendo en el versículo 48 de Mateo capítulo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No sean perfectos como puedan, tratando como puedan. No, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este mismo versículo en Lucas dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. La perfección a la que el hombre puede llegar o puede alcanzar, pero no por sí mismo, que quede claro, pero no por sí mismo, a la que somos llamados, es la perfección de carácter, la perfección moral, podríamos decir.
que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso, que amemos como Dios ama. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. ¿El hombre puede amar como ha sido amado? Sí, porque amamos porque Él nos amó primero. Cuando conocemos y entendemos el amor que Dios ha tenido para con nosotros, entonces nosotros recibiendo ese amor podemos amar con el mismo amor, no con un amor distinto, con el mismo amor. ¿Puede el hombre ser misericordioso como Dios es misericordioso? Sí, cuando entendemos que Dios nos ha perdonado, que no ha tomado en cuenta nuestros pecados, que yo siendo el primero de los pecadores, Dios me perdonó, me dio a su Hijo. Cuando entiendo el valor que Dios tiene para conmigo, entonces yo entiendo el valor que tiene mi prójimo también. Y le asigno el mismo valor que yo sé que Dios me ha asignado a mí, que yo sé que Dios tiene para con esa persona. ¿Podemos llegar a la perfección del Todopoderoso? Somos llamados a llegar a la perfección del Todopoderoso. Un versículo que muchas veces me citaron cada vez que venía una pregunta en alguna sociedad joven o me acercaba algún anciano, algún líder de la iglesia, y le hacía una pregunta que tal vez no era la más fácil de contestar en el momento. Y este versículo lo conocen la mayoría, Deuteronomio 29:29. ¿Podemos ir allá? Deuteronomio 29:29. Dice así, la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, puede ser que su versión diga ocultas, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si bien es cierto que el versículo dice que hay cosas que son secretas, que son ocultas, que no han sido reveladas y que le pertenecen a Dios, que Dios en su sabiduría determinó que eso no era necesario para nosotros saber, si eso es cierto y que existen esas cosas, también es cierto que hay otras que son reveladas, que son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y veamos la conexión entre lo revelado y la ley. Porque la palabra ley aquí no se refiere a los 10 mandamientos exclusivamente. La ley aquí se refiere al Pentateuco, se refiere a Torá, el libro de Moisés, ¿verdad? Los libros de Moisés, que eran las escrituras en el tiempo en que se escribió Deuteronomio. Eso era lo que se tenía, esa era la Biblia. El libro de la ley era la Biblia en ese momento. De hecho, Jesús se refirió a los salmos como si fuera la ley. Y Jesús se refirió también a otros libros de las escrituras del Antiguo Testamento como si fueran la ley. Sí, cuando se habla de la ley y los profetas se está refiriendo a la totalidad de las escrituras. Y miren que hay otras que están reveladas en conexión, como les mencioné, en conexión con las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en la escritura es para que lo entendamos. Lo que ha sido revelado, lo que nos ha sido dado por medio de los profetas, es para que lo estudiemos y para que lo entendamos. Hay cosas ocultas, sí, hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, pero esas cosas secretas y ocultas no están en las escrituras. Cuando leemos algo en las escrituras que no entendemos, Dios quiere que lo entiendas. Dios quiere que yo lo entienda. Dios no quiere que yo me quede con un conocimiento parcial incompleto. Si cuando yo leo un versículo, ese versículo parece estar en contradicción con una idea que yo tengo o con otros versículos, hay que estudiar, hay que orar, hay que pedir discernimiento. Y el próximo lunes vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo estudiar la Biblia para tener un conocimiento más pleno de la Escritura y de la verdad que Dios nos quiere revelar por medio de la Escritura, porque es importante para nosotros conocer lo que ha sido revelado, comprenderlo, para que podamos vivirlo. En Mateo 11:25, todos los que podamos, vamos allá, Mateo 11:25.
Leemos lo siguiente, Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Vemos que aquí Jesús está, en primera instancia, vemos que está orando, que está alabando a su Padre Dios. Y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Y cuál es la razón de su alabanza? Que Dios escondió unas cosas de los sabios y los entendidos, ¿no? Es más bien que se las reveló a los niños. ¿Y estos niños, creemos que son niños literales o está hablando más bien de una condición del corazón? ¿Verdad? Niños espirituales. Miren que están contrapuestos los niños con los sabios y los entendidos. ¿Acaso está queriendo Jesús decir que hay sabios y hay entendidos? ¿Que Dios les esconde las cosas? ¿O acaso está hablando Jesús de que hay personas que en su propia opinión son sabios y son entendidos y tienen una opinión muy elevada de sí mismos y creen que saben? Y como dice Pablo, no saben nada como deberían saberlo. El que cree saber algo no sabe nada como debería saberlo. Se parece un poquito a lo que dijo Sócrates, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. Y Sócrates realmente lo que estaba diciendo es que sabía más que todos ellos, porque por lo menos él sabe que él no sabe nada, pero todos ellos creen que saben y no saben. Por lo menos él les lleva ventaja. Yo sé más que ustedes, estaba diciendo él. Como quiera estaba echándosela, jactándose. Pero aquí Jesús está alabando a Dios porque Dios le revela las cosas a los niños. Pero estas cosas quedan escondidas, aún lo revelado, aún la Sagrada Escritura, quedan en secreto o en oculto, aún para los que se creen sabios y entendidos. Porque nos dice la palabra de Dios que la prudencia humana, la sabiduría humana es necedad. Y solo aquellos que son como niños, solo aquellos que saben que no saben, solo aquellos que miran a Dios para que sea Dios el que le muestre las cosas, son los que reciben la revelación que Dios nos quiere dar de sí mismo en las Escrituras. Vamos a lo que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana. Jeremías 9, versículos 23 al 24. Jeremías 9, 23 y 24. Vamos a ver qué tiene que ver con el versículo de Mateo 11, 25. Jeremías 9, 23 y 24 dice así. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué vemos aquí? Primero, Dios exhortando al hombre a que no sea sabio en su propia opinión, que no se alabe, que no piense que la sabiduría que tiene le permite tomar mérito por algo o lo hace merecedor de algún mérito, ¿verdad? O de algún reconocimiento. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Porque ¿de dónde viene la sabiduría? Viene de Dios. Ni en su valentía se alabe el valiente. El verdadero valor, la verdadera confianza, la verdadera osadía es el resultado de un conocimiento de Dios. Lo demás es la supervivencia del más fuerte. Los hombres aparentemente valientes que hicieron actos heroicos en la historia de este mundo, que tomaron armas y dirigieron ejércitos y conquistaron, hicieron y deshicieron.
Estaban actuando muchas veces motivados por el egoísmo, el orgullo, buscando gloria de este mundo, buscando defenderse a sí mismos. Unos pocos, solamente unos pocos, confiaron en Dios. En muchas ocasiones no tuvieron, como nosotros decimos acá, no tuvieron ni que dar un tajo en defensa propia. Porque sabían que la salvación es de Jehová. La victoria es de Jehová. Y cuando digo esto, lo digo porque cuando un ejército se enfrenta a otro, cada cual está buscando destruir al otro para sobrevivir ellos. Pero en ese proceso, tú tienes que juzgar al otro como condenado y merecedor de la muerte para tú poder perpetrar el acto de quitar la vida del otro. Es algo, piénselo, algo bien difícil. O sea, un proceso duro. Yo sé que en los ejércitos de todos los países los entrenan para que la vida del enemigo, digo el enemigo porque la enemistad está aquí en nuestra mente, ¿no? La vida del enemigo parezca menos valiosa que la mía o la de los demás. Y es un asunto bien difícil. Pero los valientes que han hecho actos heroicos por sí mismos no están llevando a cabo la valentía que realmente viene de Dios. No es un acto necesariamente de fe. El verdadero valor, la verdadera valentía de la que habla las Escrituras, donde no existe temor y no hay motivación de miedo, es donde el amor de Dios ha sido perfeccionado. ¿No recordamos lo que nos dice Primera de Juan capítulo 4, versículos del 16 en adelante, que nos dice: en esto conocemos y creemos el amor que Dios ha tenido para con nosotros? Versículo 17 dice: en esto, conociendo y creyendo ese amor, es perfeccionado el amor en nosotros. Y dice, ¿con qué propósito? Para que tengamos confianza en el día del juicio. El amor, el conocimiento del amor produce confianza. El versículo 18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando no existe el conocimiento verdadero del amor de Dios, el ser humano actúa bajo miedo, actúa bajo temor, actúa bajo desconfianza. Por lo tanto, el ser humano busca defenderse, el ser humano busca lo suyo propio. Pero el ágape, el amor, nos dice 1 Corintios 13 que no busca lo suyo, no busca su propio beneficio. Así vemos cómo la valentía de grandes hombres en la historia de este mundo, grandes hombres, digo, según este mundo los ve, realmente fue un acto movido por el temor de que me hagan a mí. Y antes de que me hagan a mí, yo hago, porque el que da primero da dos veces. Y para que me pase a mí, que le pase a él primero. Totalmente contrario a lo que Cristo manifestó, donde aún recibiendo insultos, humillaciones, intercedía por aquellos que le estaban haciendo eso. Dándonos ejemplo, dice Pedro, para que sigamos sus pisadas. Así que Dios dice, no te alabes en la sabiduría o en lo que tú crees que es sabiduría. No te alabes en lo que tú crees que es valentía. No te alabes en lo que tú crees que es fuerza o riqueza. Mas alábese en esto el que ha de alabarse. Si hay algo de lo que nos podemos alabar, de lo único que podemos jactarnos, es de que conocemos a Dios, de que Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos, y tenemos una relación estrecha con Él. Si es que esto es una realidad. Y es con el propósito de que otros también sepan que ellos también pueden tener la misma relación con Él. Dice en conocerme y entenderme, y luego describe qué es lo que Él quiere que conozcamos y entendamos acerca de Él. Que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice, estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que lo entendamos,
que le conozcamos como un Dios misericordioso. Salmos 91:14. Salmos 91:14. Dice de la siguiente forma, Salmos 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ahí dice el Señor que hay una bendición, una protección, una liberación que experimentan aquellos que conocen su nombre. ¿Y qué es conocer el nombre de Dios? ¿Acaso se refiere a conocer cómo se pronuncia? Si es Jehová, si es Yahweh, si es Jehová, si es Yahvé. ¿Acaso está hablando de la pronunciación del nombre? O cuando la Biblia nos habla de su nombre, nos está hablando de algo más profundo. Su significado. ¿Qué significa Jehová? O sea, ¿verdad? Las 4 letras del tetragramatón le llaman los teólogos, porque, ¿verdad? La escritura de las 4 letras. ¿Qué significa? Significa yo soy el que soy. Yo soy como soy, yo soy lo que soy. Cuando tú dices yo soy, tú estás iniciando una oración que lo que ha de continuar es una descripción de tus atributos, una descripción de tu identidad como persona. Miren qué interesante lo que nos dice Éxodo 33. Vamos al versículo 18. Éxodo 33, vamos a leer el 18 y el 19. Y para que en lo que lo buscan, le voy dando contexto. Moisés había estado 40 días con Dios. Había recibido los 10 mandamientos. El pueblo se había rebelado, había hecho un becerro de oro. Ya Moisés había bajado, había roto las tablas, había vuelto a subir, estaba intercediendo, había intercedido ante Dios para que Dios perdonara al pueblo. Moisés se atrevió a decir, si tú no los perdonas, bórrame de tu libro que has escrito. Y no era que Moisés era más misericordioso que Dios. La misericordia que tenía Moisés al interceder por un pueblo que varias veces lo habían intentado apedrear, que le querían hacer daño a él, que no lo querían a él, que varias veces lo rechazaron como líder. Esa misericordia proviene de Dios, que es la fuente de la misericordia. Vimos en el versículo anterior que Dios quiere que entendamos y conozcamos que Él es quien hace misericordia. La fuente de la misericordia es Dios. Y la misericordia y la intercesión y el amor para aún con los que lo trataban mal que tenía Moisés, provenía de Dios. Dios estaba probando a Moisés. Y sin duda alguna nos dice Salmos 106 que si Moisés no hubiese intercedido y si hubiese parado en la brecha, verdaderamente hubiesen perecido. ¿Pero qué es pararse en la brecha? ¿Qué es una brecha? Una brecha, una apertura en un cerco o en un muro. El pueblo, al pecar, habían roto el cerco de protección. Sí hubiesen perecido, pero era porque Dios no los podía proteger más. Y Moisés se paró en la brecha para interceder, que es lo que hace Cristo. Y pide por nosotros lo que nosotros no pedimos por nosotros mismos. Por ignorancia o por dureza de corazón. Ya llegamos allí, ¿verdad? Éxodo 33, 18 y 19. Leemos. Él entonces dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Miren lo que nos dicen estos versículos. Moisés le dice, te ruego, te pido que me muestres tu gloria. Moisés quería ver la gloria de Dios, está diciendo, muéstrame tu gloria. Y la respuesta que Dios le da es, yo haré pasar todo mi bien o toda mi bondad, dicen algunas versiones, todo mi bien, todo lo bueno que hay en mí, toda mi bondad la haré pasar delante de ti, delante de tu rostro. ¿Y qué dice?
y proclamaré el nombre. Así que la gloria, Moisés pide la gloria y Dios le dice, voy a hacer pasar mi bondad, todo mi bien y proclamaré el nombre, conectando la gloria de Dios con su bondad y con su nombre, haciendo de su carácter lo mismo que la gloria, lo mismo que el nombre, lo mismo que su bondad. Así que cuando hablamos de conocer el nombre de Dios, estamos hablando de conocer su gloria, de conocer su bondad, su bien, es decir, conocer su carácter. Tanto es así que cuando se cumplió lo que Dios dijo que iba a hacer, porque Dios le dijo, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad y proclamaré el nombre. Pues cuando Dios proclama el nombre y pasa toda su bondad, todo su bien delante de Moisés, que le está mostrando su gloria, vamos al capítulo 34, versículos 5 y 6, o vamos a leer el 6 nada más por motivos de tiempo. Dice: el Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando Dios cumple el pedido que le concedió, ¿verdad?, a Moisés de hacer pasar todo su bien delante de Moisés y proclamar su nombre, que dijo: Jehová, Jehová, que significa yo soy, y luego pasa a describir cómo es Él. Yo soy compasivo, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Dios describe cómo es Él. Su gloria, su nombre, está conectado a su esencia. Y Dios es amor, nos dice 1 de Juan 4:8. A veces leemos esa frase, lento para la ira, y nos suena como que ese tarda en airarse, pero le llega. En inglés me gusta más, dice long suffering en inglés, que sufre por largo tiempo. De hecho, así está en hebreo. Aparece la palabra ira y aparece la palabra que implica algo prolongado, que se tarda, ¿verdad? O que por mucho tiempo sufre. Y la palabra ira, esa palabra, en muchas instancias de la Biblia es traducido como dolor o sufrimiento. Y de ahí long suffering, que sufre por largo tiempo. De hecho, en el griego, el Antiguo Testamento en griego, la traducción del Antiguo Testamento al griego que hicieron los 70 ancianos o 70 varones sabios, la Septuaginta, ¿verdad? La Biblia de los 70, por ahí aparece el código LXX, que significa el número romano 70, la Biblia de los 70, la Septuaginta. Este versículo, la palabra que utiliza ahí es macrotimeo, y timeo significa sufrir, y macro, que sufre mucho. Y es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 13, cuando dice: el amor es sufrido. Así que cuando leemos que es lento para la ira, realmente quiere decir que sufre por largo tiempo. Él aguanta, él soporta por mucho. Él sufre. Así que la descripción de 1 Corintios 13 y la descripción que Dios está haciendo aquí a Moisés es la misma. Está escribiendo su carácter, está escribiendo su amor, su esencia. Así que Dios dice: yo soy, y describe cómo es Él. Porque Dios quiere que lo entendamos y que lo conozcamos. De hecho, las promesas del nuevo pacto es con el fin de que Dios pueda darse a conocer a nuestra vida. Vayamos a Jeremías 31, versículos 33 y 34. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Dice así la palabra de Dios. Jeremías 31, 33 y 34. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que dentro de la promesa del nuevo pacto, que es el pacto eterno de Dios, el propósito es que le conozcamos, es darse a conocer. Y darse a conocer cómo, ¿en qué sentido? ¿Qué aspecto específico es que Dios quiere que conozcamos? Él quiere que conozcamos que Él es perdonador, que Él ha perdonado nuestro pecado, que Él se ha olvidado de nuestra maldad, que Él no ha tomado en cuenta nuestros pecados. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y luego dice que nos ha dado la palabra a nosotros de la reconciliación. Dios quiere que lo conozcamos. Dios se ha dado a conocer. Las escrituras, la ley, los profetas, todo cuanto Dios nos ha dado para que estudiemos, para que leamos, para que estudiándolo le conozcamos, es con el propósito de que nosotros estemos convencidos de cómo es Él. Y hay más respuestas para nuestras preguntas de las que nos imaginamos. Isaías 11:9, también hablando de ese momento cuando todos le conocerán, ¿verdad? Dice en Isaías 11:9, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de Dios. Habacuc 2:14 también nos presenta el mismo pensamiento. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. El conocimiento que llenará la tierra es el conocimiento de su gloria que vimos en Éxodo, en la experiencia de Moisés, que es la revelación de su carácter. Dice palabra de vida del gran maestro que el último mensaje de misericordia que ha de dar al mundo es una revelación del carácter de amor de Dios. Y esto ha de llenar la tierra. Esta es la luz del ángel de Apocalipsis 18 que ilumina el mundo con la gloria de Dios, con su carácter. Y esto no solamente de palabra, esto no solamente por medio de sermones, esto va a ser vivido en nuestras vidas, visto en nosotros. Cuando nos miren a la cara, van a ver los rostros iluminados, así como el rostro de Moisés se veía iluminado por la gloria de Dios, porque había estado delante de Dios, había contemplado su gloria, había conocido su carácter. Jeremías 24:7. Jeremías 24:7 dice así: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué es lo que produce que nos volvamos al Señor de todo corazón? Conocerle. Pero miren qué interesante que aún el conocerle depende de que el Señor nos dé un corazón que le quiera conocer. Porque nuestro corazón rehúye conocerle. Nuestro corazón le huye al verdadero conocimiento de Dios. Y nos podemos engañar a nosotros mismos, convencernos de que, no, yo le quiero conocer. ¿Cómo tú vas a decir, Carlos, que nuestro corazón natural no quiere conocerle? Pablo dice que no hay bueno, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios. No lo hay. Por nosotros mismos, por nuestro perverso y malvado corazón, que es engañoso y nos engaña y nos hace creer que realmente le queremos conocer, cuando no le queremos conocer,
Mientras eso está ocurriendo en nuestro corazón, profesamos que le queremos conocer, profesamos que realmente queremos ese conocimiento de Dios, pero cuando ese conocimiento de Dios viene a nosotros y me confronta, ese conocimiento expone lo que está mal en mí, lo rechazamos. Cuando no va de acuerdo con mis conceptos o preconceptos, mejor dicho, también lo rechazo. Entonces prefiero tener la Biblia allí, aquel versículo no lo entendí, pero voy a seguir porque me parece que dice algo con lo que no estoy de acuerdo. Dios promete que Él nos da un corazón para que le conozcamos, porque nuestro corazón natural no le quiere conocer. No quiere ese conocimiento, porque lo rechazó. Nuestros primeros padres rechazaron el conocimiento de Dios. ¿Lo entendemos así? ¿Lo vemos? Allá en el jardín del Edén, Dios se había revelado a Adán y a Eva como un Dios de amor, un Dios que no se reservaba nada, que se los daba todo. Hasta el árbol de la ciencia del bien y del mal, que aparentemente puede ser algo que Dios se reservó, realmente era Dios dándole a ellos el libre albedrío. Y era la prueba de que Dios hasta la libertad para servirle le estaba dando, no reservándose nada. Y Dios les había dado todo. Y lo hizo dueños, señores de toda la tierra. Pero allí entró el enemigo y por medio de la serpiente insertó un falso conocimiento de Dios que hizo que ellos descartaran el conocimiento verdadero que ellos habían tenido y recibido de Dios. Ellos creían que Dios era amor, pero cuando la serpiente comenzó a insinuar otras cosas, primero diciendo con una pregunta que miente, ¿verdad? Porque parte de premisa falsa, con que Dios ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Luego, cuando la mujer interactúa con ella, con la serpiente, le dice, no moriréis. Es decir, Dios te miente. Aparte que inserta la mentira de que tú tienes vida en ti mismo. Y tú no dependes de Dios para vivir. La vida que tú tienes, tú no se la debes a Él. Y luego le añade, sabe Dios, sino que sabe Dios, que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Es decir, Dios sabe que esto va a ocurrir si tú comes y Él te dice que no comes para que tú no tengas eso. Dios se reserva cosas para Él porque Él no quiere que tú seas como Él y que tú tengas lo que Él tiene. Entonces, está presentando la imagen de un Dios que sí se reserva cosas y que quiere lo mejor para sí, contraponiéndolo o contrario a la verdadera revelación que Dios le había dado a sí mismo, que Dios le había dado todas las cosas y no se había reservado nada. Y ellos aceptaron ese conocimiento que les dio la serpiente y rechazaron el que tenían de Dios previamente. Y cuando Dios se acercó a ellos, ¿qué ellos hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Se alejaron. Porque no querían estar delante de la presencia de Él. Porque habían sustituido el conocimiento que tenían antes y ahora el que tenían les da miedo. Porque espérate, Él es un ser poderoso. Es más poderoso que yo. Y se está acercando para hacer valer su palabra de que dijo que ciertamente moriríamos. Pero Dios dijo que ciertamente moriríamos, no ciertamente te mataré. Y se acercó a ellos, él dice en el fresco de la tarde. Buscó un momento agradable para acercarse a ellos. Se acercó hablándole, buscando convencer, buscando la reconciliación, buscando la confesión. Pero ellos se alejaron y no quisieron, y lo que finalmente terminaron haciendo cuando se le preguntó directamente, ¿acaso comiste del árbol? La mujer que tú me diste. Y luego la mujer dijo, la serpiente. Desde ese momento la culpa es huérfana. Nadie la quiere. Nadie quiere reconocer la culpa. Por eso, cuando Dios se acerca, su presencia, su santidad, su gloria, su carácter, expone lo que yo hice mal y rehuimos ese conocimiento. Por eso necesitamos un corazón nuevo, que Él lo ponga, que sea un corazón
que quiera recibir el conocimiento de Dios. ¿Y cómo Dios hace esto en nosotros? Revelando su amor. ¿Cuáles fueron? Nosotros vimos, y más adelante esta semana, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito más, de forma más profunda y más en detalle. Pero vemos que la serpiente cuestionó el amor de Dios. Y precisamente de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por eso la dádiva de Cristo desmiente las mentiras de la serpiente. Y lo que ocasionó a la serpiente es revertido en Cristo Jesús. ¿Por qué? De pensar que Dios se reservaba algo, lo mejor para ti, ahora el ser humano puede ver que Dios no se reserva nada, porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Así que Dios pone un corazón nuevo que le conozca cuando por medio de su amor nos reconcilia así. Y esta semana, que se llama así, Reconciliados por su amor, vamos a estar viendo la obra en la que Dios ha entrado o incurrido para buscar ganar nuestro corazón y poder transformar nuestras vidas para que vivamos y vivamos eternamente. Jeremías 32:39. Jeremías 32:39 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Les daré un corazón y un camino, ¿para qué? Para que me teman. ¿Y este temor es miedo? El temor que Dios quiere que tengamos es miedo. No mencionamos ahorita que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué Dios está diciendo ahora que quiere que tengamos temor? Reverencia, ¿verdad? Miren qué interesante que en el Sinaí, cuando Dios habló los 10 mandamientos, en respuesta a Dios hablar los 10 mandamientos, hasta el versículo 17 están los 10 mandamientos. El versículo 18 dice que todo el pueblo consideraba las voces, lo que escuchaba, porque todo el pueblo escuchó la voz de Dios hablando los 10 mandamientos. Y todo el pueblo escuchó eso y le dijo a Moisés: no hable más Dios con nosotros, no sea que moramos. Mejor que hable Dios contigo y tú nos dices a nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros lo vamos a hacer, pero no hable Dios con nosotros. Y Moisés le dijo: no temáis, que para probaros ha venido el Señor a este lugar, lo ha traído hasta aquí, para que su temor esté en vosotros y no pequéis. Ok, pero no temáis, pero Dios quiere que su temor esté en nosotros. Son dos temores distintos. Dios no quiere que le tengamos miedo, pero Dios quiere que tengamos un temor. Y ese temor se nos revela en la misma Biblia. Solamente voy a leer un versículo, pero podríamos leer como 10 o más sobre esto. ¿Qué es el temor de Dios? Definido por la Biblia y no por un diccionario. Definido por la misma Biblia. Proverbios 2:5. Proverbios 2:5. Dice así: entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Hermano, la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, porque una costumbre, algo muy común que aparece en el Antiguo Testamento, que le llaman el paralelismo hebreo. Es decir, lo mismo de dos formas distintas. Es repetir una frase de dos formas distintas, pero amplificando, la segunda parte amplificando, definiendo, expandiendo el concepto que previamente se acababa de mencionar. Aquí dice que entenderás el temor del Señor. ¿Qué es lo que se entiende? El temor del Señor es algo que se entiende. Y luego dice: hallarás el conocimiento de Dios. Y si ahorita dijimos que ese temor es reverencia, ¿podemos reverenciar verdaderamente de todo corazón lo que no conocemos? Sí, es cierto que el hombre admira el poder, pero poder no es una característica de la persona. Poder es algo que la persona tiene. Por ejemplo, poder es algo que Dios tiene, pero Dios no se describe a sí mismo: yo soy poder. Él dice: yo soy amor. Y describe: yo soy misericordioso. Así que poder, sabiduría,
la omnisciencia, ¿verdad? Todo eso describe las facultades que Dios tiene, el poder que Dios tiene. Pero su carácter, miren que cuando Dios se reveló a Moisés no le escribió yo soy el Dios todopoderoso que hago lo que me da la gana, que si puedo hacer aquello, lo que sea con mi palabra, no. Él describió su carácter. Lo que Él es su carácter. Lo demás es lo que Él tiene. Las otras cosas, Él las tiene. Pero lo que Él es su carácter. Cuando nosotros entendemos el temor de Dios, es porque hallamos el conocimiento de Dios. Cuando nosotros tenemos el conocimiento correcto de quién es Dios, no lo que tiene, no lo que puede, sino quién es Él como persona. Porque vamos a hablar claro, hermano, todo ese poder sin conocimiento de quién es Él como persona, lo que nos infunde el miedo. Porque si desconocemos realmente cómo es Él, ¿verdad? Cuál es su carácter, estamos destinados a ser esclavos, a obedecerle por querer salvarme o por miedo a perderme. Pero nuestro servicio, nuestra sujeción, nuestra entrega no va a ser nunca sincera y de corazón hasta que le conozcamos tal como es nuestra reverencia. Muchos hombres se postraban ante otros hombres. Había una práctica, ¿verdad? La prosquinesis, una práctica muy común en el mundo antiguo primeramente, por lo menos con los persas fue muy común, de ahí en adelante se comenzó a practicar, los griegos lo hicieron, los romanos también después lo hacían. Después, en la época medieval, los reyes, los que se presentaban delante de ellos, se postraban delante de ellos, de los reyes. Todavía vemos gente que se arrodilla frente a otros líderes mundiales, como ese. Besan sus pies, besan sus manos. Admirados por el cargo que tiene, por el puesto que tiene, por el poder y el control que tiene. Pero Dios no quiere eso de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere? Que lo entendamos y lo conozcamos. Que lo conozcamos tal como es Él. Que si nos entregamos a Él sea por amor y no por miedo. El temor de Jehová es el conocimiento de Dios. Ese es el temor que Él quiere que esté en nosotros, que le conozcamos y conociéndole vivamos en admiración, en asombro, maravillados por la grandeza de su carácter. Recuerdo el pastor Almaguer que decía esto. Decía, Dios es más grande por amor que por poder. Yo cuando lo escuché las primeras veces no lo entendía mucho, no le daba mucho pensamiento. Según voy conociendo a Dios me voy dando cuenta que es cierto. La grandeza de Dios radica en su carácter. No hay otro como Él. Primera de Crónicas 28:9. Un consejo de David para Salomón y también para cada uno de nosotros. Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Qué dice? ¿Cuál es el consejo? Conoce al Dios de tu Padre. Y luego dice, si le buscas, le hallarás. Así que el versículo con el que comenzamos en Job capítulo 11, donde decía, ¿puede el hombre seguir el rastro de Dios? ¿Puede el hombre llegar a la perfección de Dios? ¿Puede seguir su rastro? Aquí David le está diciendo a Salomón, si tú le buscas, lo hallarás. Ahora déjeme decirle, no hay quien busque a Dios, pero Dios nos está buscando a nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre o al mundo consigo mismo. Dios es quien nos busca. Nosotros si respondemos a esa búsqueda de Dios por nosotros, se le llama el buscar a Dios, pero realmente es Dios quien está poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer, porque es su amor lo que nos conmueve y hace que nos acerquemos a Él. Y no lo tenía aquí
¿verdad? Los versículos que iba a hablar, pero en Hechos capítulo 17, del versículo 24 en adelante, lo voy a buscar un momentito. Hechos 17, eso es Pablo allí en el Areópago ateniense, en Grecia. Hechos 17. Esto fue cuando él vio la imagen hasta del Dios desconocido y decidió aprovechar y presentarle al verdadero Dios. Dice en versículo 24 en adelante, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano. ¿Dios habita en templos hechos de mano? Pablo dice que no. ¿Dónde Dios quiere habitar? En tu corazón. Nosotros no somos hechos de mano, somos hechura de Dios. Somos creación suya. Ese es el templo donde Él quiere habitar. Dice, ni es honrado por las manos de los hombres como si necesitase algo. Nada de lo que nosotros le podemos dar materialmente realmente le honra. Él no necesita nada de lo que nosotros le podemos dar materialmente porque todo es suyo. Pues Él da a todos la vida, aliento y todas las cosas. Dios es el que da todas las cosas. Como todo es suyo, Él lo da todo. Y Él le da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación. ¿Para qué? Versículo 27, para que busquen al Señor si en alguna manera palpando le hallen, si bien no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. ¿Qué está diciendo? Que el Dios que creó todas las cosas, el Dios que no solamente las creó, sino que también las sostiene, que le da todo vida, aliento y todas las cosas. Ese mismo Dios prefijó los tiempos y ha determinado ciertos límites con el propósito, o sea, todo esto que Dios se propone, podríamos hablar hasta del cumplimiento profético, todo es con el propósito para que le busquemos. Y luego dice, para que palpando, aunque sea palpando, le hallemos. Y luego dice, pero Él no se está escondiendo de ninguno de nosotros, no es que Él se esconda, no es que Él está lejos. Él no se está escondiendo. Somos nosotros los que no queremos su revelación. Dios llega hasta donde nosotros se lo permitimos. Entonces dice, para que palpando le hallen. Palpar, ¿es buscar bien o es como que una búsqueda media mediocre? Cuando tú estás así palpando, ¿es una búsqueda profunda o simplemente superficial? Superficial, ¿verdad? Superficial. Nosotros no queremos prender la luz, estamos vagos y extendemos la mano a la mesita de noche y hacemos así hasta que agarramos lo que queremos. Pero si quisiéramos encontrar rápido y bien, prendemos la luz y agarramos lo que queremos. Miren, cuando Dios pone en nosotros un corazón que le quiera conocer, a revelar su amor, el hombre lo único que tiene que hacer es palpar y rápido lo va a encontrar, porque el que busca, encuentra. Dios no se está escondiendo de nadie, ni Dios se la puso difícil a nadie para conocerle. Es la dureza de un corazón engañado que se cree que quiere conocer a Dios cuando realmente no lo quiere conocer, lo que entorpece que Dios se revele a nuestras vidas. Porque nosotros decimos, sí, Señor, te quiero conocer, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me escuchas? Si no hacemos caso a lo que está escrito, ni a Moisés y a los profetas, si Él nos hablase, tampoco le vamos a hacer caso. A Moisés y a los profetas tienen, dijo Jesús, ¿verdad? En la parábola de el rico y Lázaro. Aunque uno se levante de entre los muertos, un milagro tan grande como ese, aunque ellos vean eso, si tienen a Moisés y a los profetas y no le hacen caso, no le van a hacer caso también si uno se levante de los muertos.
Nosotros creemos y nos engañamos creyendo que realmente queremos conocerle, que realmente está el deseo profundo en nosotros y sincero de conocerle. Pero nuestro corazón carnal no quiere. Ahora, si en esta hora Dios está poniendo la inquietud en ti de conocerle, de que Él te dice que tú puedes entenderle, tú puedes conocerle, que Él quiere que tú le conozcas y que Él quiere tener una relación íntima contigo, si tú estás sintiendo esa inquietud, no es porque tu corazón natural lo quiere, es porque el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. Si de alguna manera tú sales esta mañana con el deseo y el estímulo de que tengo las Escrituras, está la promesa de que voy a conocerle por medio de las Escrituras. Pues gloria a Dios. El Señor está haciendo la obra en tu corazón si ese es tu deseo y es lo que tú estás sintiendo. Dios quiere que lo conozcamos. Para ir terminando, voy a leer algunos versículos más rapidito. Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no desampara los que le buscan, aquellos que responden a la revelación de su amor, aquellos que dejan que Él quite el corazón ese engañoso y perverso, ese de piedra, y le ponga un corazón de carne que ahora quiera recibir sus palabras. A esos Dios no los desampara, no los deja con las ganas. Ellos, esos que quieran conocer, le dice que confiarán los que conocen tu nombre. Conocer a Dios es confiar en Él. ¿Queremos fe? La fe va a ser proporcional al conocimiento que tengamos de Dios. Nuestra confianza y dependencia de Él va a ser proporcional al conocimiento que tengamos de su amor. Juan 17:3, Jesús orando a su Padre, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna radica en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y lo envió, versículo 4, no lo leí, pero el versículo 4 dice: te he glorificado en el mundo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo fue enviado por el Padre para darlo a conocer, para que lo glorificara, es decir, para que revelara su gloria, para que revelara su carácter. Y luego en el versículo 6 dice: le he revelado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Le he dado a conocer tu nombre, tu carácter. Jesucristo vino a revelar al Padre. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Para que conociéndole tengamos la vida eterna. Para que conociendo a Dios seamos atraídos de vuelta a la fuente de vida. Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está aparejada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí está hablando del derramamiento de la lluvia tardía. Y nosotros, digo nosotros, ¿verdad? Como pueblo adventista, anhelamos esto, predicamos de esto. Desde que tengo uso de razón, he escuchado estas palabras del derramamiento del Espíritu Santo como la lluvia tardía y temprana, o temprana y tardía. Pero muchas veces no comprendemos que ese versículo nos está diciendo algo muy, muy importante acerca de ese derramamiento del Espíritu Santo. Muchas veces esperamos el derramamiento del Espíritu Santo como poder, como milagros, como cosas sobrenaturales que todo el mundo verá y se va a sentir motivado a servir a Dios. Sin embargo, aquí se está vinculando el derramamiento de la lluvia tardía con el conocimiento de Dios. Vuelvo y leo el versículo. Y conoceremos y proseguiremos a conocer al Señor, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Cómo vendrá a nosotros? Dice el Señor.
el Señor vendrá a nosotros, su conocimiento y el proseguir conociéndole, el aumento de conocimiento, no solamente vinculado con el alba, que va en crecimiento también, que primero tú ves un poquito cuando sale el sol en la mañana y luego tú ves que el sol salió en todo su esplendor, y es un proceso. Dice que así mismo el conocimiento, el conocer y proseguir a conocer al Señor, es también como la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana son las lluvias otoñales que preparaban el terreno para la siembra. Durante el otoño, a finales del otoño se sembraba. Durante el invierno todo estaba bajo tierra, pero las lluvias tardías venían en primavera, que terminaban de madurar el grano, y luego cuando ya el sol estaba calentando en primavera, el fruto comienza a dar. Aquello que se sembró comienza a germinar. Ambas son necesarias, pero vemos que está vinculado a un conocimiento de Dios. Deuteronomio 32:2 dice: goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi dicho, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Vemos que Dios conecta la lluvia con derramar su conocimiento. ¿Podemos conocer a Dios? Nos preguntamos en esta hora, hermanos. ¿Podemos conocer a Dios? La respuesta es que sí. ¿Cuánto podemos conocer a Dios? Todo lo que está en la Escritura lo podemos conocer, y conociéndolo vamos a conocer a Dios. ¿Dios desea que conozcamos todo lo que Él reveló en su palabra para nosotros? Sí. Ahora, el lunes vamos a estar hablando de cómo acercarnos a las Escrituras para entender lo que Dios nos quiere revelar, porque si bien es cierto que todo está aquí revelado, también es cierto que el corazón carnal no entiende las cosas espirituales. Y las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Así que nosotros el lunes vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo Dios nos dejó en su propia palabra la metodología de cómo estudiar la Escritura. No tiene que buscarse un libro de texto, no tiene que buscarse un libro ¿verdad?, de exégesis bíblica ni nada de eso. La misma Biblia te dice cuáles son los principios de interpretación bíblica para que cualquiera que tenga un corazón de niño, que quiera aprender, pueda conocer la revelación que Dios da de sí mismo. Hermanos, vamos a estar de pie y vamos a pedir a Dios que nos siga revelando su carácter por medio de las Escrituras. Padre nuestro y Dios de amor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiarla, de conocerte por medio de ella. Gracias porque tú quieres que te conozcamos. Tú no te escondes de ninguno de nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de que somos nosotros los que huimos y nos escondemos, tú como quieras nos buscas. Gracias porque por medio de tu Espíritu está inquietando nuestros corazones a que vayamos a ti, a que te preguntemos, a que abramos tu palabra y te digamos: Padre, revélate en mi vida, muéstrame tu carácter, muéstrame tu voluntad, muéstrame qué es lo mejor para mí. Quiero conocerte más, quiero tener una relación íntima y personal contigo. Permite, Señor, que esta semana y desde hoy en adelante ese sea el deseo que arda en nuestro corazón. Conocerte cada vez más y caminar contigo cada vez más. Bendícenos al salir de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el lunes.